¿Ok? Hasta que se separa la proteína, ¿verdad? Y las proteínas se van a acoplar, como sabíamos, en complejos complejos de proteínas, que es lo que vamos a llamar estructuras cuaternarias. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora. Se repite el ciclo, ¿no? Pero este es otro RNA. Este es un RNA distinto, en que se une la subunidad menor, se une la subunidad mayor, y ahora este complejo se traslada a una zona de la célula, que es el retículo endoplasmático rugoso, y se une a este translocador. ¿Ya? Y aquí es lo que vamos a observar. Y entonces, ahí lo que vamos a observar es que el translocador, lo mismo. Fíjense qué es lo que pasa con ese translocador, con ese poro que está cerrado. ¿Mm? Este complejo de ribosoma y RNA ahora inyecta la proteína hacia el interior del retículo endoplasmático. Aquí ustedes pueden ver justamente el RNA, ¿verdad? La subunidad menor del ribosoma, la subunidad mayor, y el polipéptido que está siendo inyectado hacia el interior. ¿Sí? Fíjense que acá este translocador tiene una zona que se puede abrir. ¿Ya? Entonces, una parte de esto puede salir a una proteína que se encuentra en ambos sitios, ¿verdad? Es una proteína que tiene un dominio que está del lado citoplasmático, un dominio en la membrana y un dominio que está del otro lado de la membrana. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta esto? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Profe, perdón, ¿cómo se llamaba ese poro al que entra la transcripción? Lo vamos a ver con calma, lo puedes llamar translocador por ahora. ¿Ya? Gracias. Y lo que van a ver en las siguientes clases es justamente la salida de estas proteínas desde el retículo endoplasmático, ¿ya? Su transporte mediante vesículas, ¿ya? Las vesículas, ustedes se fijan, esta es una vesícula que está unida a motores moleculares, ¿verdad? Ustedes vieron estos con Christian. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces se está desplazando sobre esta estructura. ¿Qué creen que será esa estructura? Microtúbulo. Microtúbulos, exacto. Es una parte de un tipo de citoesqueleto, ¿ok? Y estos son microtúbulos, en efecto. ¿Mm? Ok. Y fíjense que esta vesícula, entonces, después va a ingresar, ¿ok? O más bien, la membrana de la vesícula se va a fusionar con el lado cis del aparato de Golgi. ¿Mm? Y esa fusión con el lado cis va a permitir que estas proteínas formen parte de esta cisterna, las cuales van a ir madurando y después se van a liberar nuevas vesículas con los contenidos de ese aparato de Golgi. Y por ejemplo, esta vesícula va a ser desplazada hacia la membrana plasmática, donde al fusionarse las dos membranas, la vesícula se va a abrir, ¿verdad? Y todo lo que está contenido en la vesícula, que son las proteínas que se sintetizaron en el retículo endoplasmático, se van a liberar hacia el espacio extracelular. ¿Sí? O van a quedar flotando en la membrana plasmática. Uy, Dios mío, ¿qué te pasa? O van a quedar flotando en la membrana plasmática como proteínas de transmembrana. ¿Mm? O pueden quedar como proteínas de transmembrana en otros organelos, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de endomembranas hoy día, el retículo endoplasmático, síntesis de proteínas asociadas a membrana, y vamos a comenzar a hablar de su destinamiento. ¿Ya? Bueno, ahí pueden después ver con calma, pero vamos a ver un poco de la evolución del retículo endoplasmático, la síntesis de proteínas asociadas a membranas, metabolismo lipídico, ¿okay? Algo de síntesis de fosfolípidos, algo de detoxificación. ¿Okay? No vamos a ver esto en gran detalle porque son procesos complejos, ¿okay? Que nos tomarían prácticamente una clase. ¿Sí? Entonces, fíjense qué ventaja cumple la membrana, las endomembranas.
Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria y un eucarionte? La diferencia más evidente es el tamaño, ¿verdad? Entonces, si nos imaginamos esta bacteria cuadrada, ¿ya? No es probable que encuentren bacterias cuadradas o algo por el estilo, pero imagínense que esta bacteria mide 2 micrómetros. El volumen de la bacteria van a ser 8 micrómetros cuadrados, ¿verdad? Y la superficie van a ser, perdón, el volumen van a ser 8 micrómetros cúbicos. Y la superficie van a ser 24 micrómetros cuadrados. ¿Sí? Y fíjense que la misma forma en una eucarionta, ¿verdad? Pero 10 veces más grande, el tamaño va a ser 20 micrómetros, el volumen van a ser 8000 micrómetros cúbicos, ¿ya? Y la superficie va a ser 2400 micrómetros cuadrados. Cuando ustedes toman la superficie de esta, ¿ok? Y la superficie de esta, y la dividen por el volumen, lo que llamamos la razón superficie-volumen, la razón superficie-volumen de esta célula más pequeña es mucho mayor que la de la célula más grande. ¿Sí? ¿Qué tiene de importancia esto en términos prácticos? Si algo tiene que difundir hacia afuera de la célula, desde aquí, ¿cuánto va a tardar en llegar hasta afuera de la célula? ¿Va a ser igual de rápido que desde aquí hacia afuera o va a tomarle más tiempo? Más Tarda tiempo. menos una Más tiempo. bacteria. ¿Verdad? Entonces, tenemos una situación en que si algo va a difundir necesita una membrana probablemente más cercana. ¿Ya? Entonces, este aumento de superficie que nos dan las endomembranas permite asociar cosas a membranas de manera más rápida. Si, por ejemplo, necesitamos una proteína que solamente sea estable, si está en una membrana, va a requerir muchas más endomembranas para poder ocupar su lugar en la superficie. ¿Ya? ¿Dónde vemos este tipo de efectos también? Lo vimos hace poco. En las mitocondrias. En las mitocondrias, ¿verdad? En la membrana interna de las mitocondrias, precisamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la superficie de la membrana cumple funciones. ¿Mm? Ok. Y eso nos entrega entonces a las células, les entrega control sobre una diversidad de superficies. ¿Ya? Puede crear membranas distintas. ¿Mm? Le entrega control sobre una diversidad de ambientes. Puede crear organelos físicamente distintos en su interior, ¿verdad? Y esto, entre otras cosas, también le permite ser heterotrofa fácilmente. Es decir, capturar y fagocitar. ¿Mm? Bueno, hay que conceptos que ustedes deben entender. Cuando una proteína ingresa al lumen del retículo endoplasmático, lumen siendo, cada vez que digo lumen, alguien va a saltar y me va a preguntar de qué estoy hablando. ¿Ok? Cuando ustedes hablan del lumen de un tubo, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes miran a través de un tubo, ustedes ven luz del otro lado, ¿verdad? Entonces, el lumen de un tubo es justamente esta parte interna. ¿Mm? Entonces, si ustedes tienen una vesícula, el interior de la vesícula es a lo que nos referimos como el lumen de la vesícula. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, ¿Me sí, podría profe. explicar de nuevo, profe? ¿Perdón? ¿Me podría explicar de nuevo, Sí, claro. por favor? A ver, esto siempre lo he dibujado en la pizarra y ha sido mucho más simple, así que vamos a hacer eso precisamente, ¿ya? Muy bien, entonces. Si tú tienes esta célula y esto, ¿ya? Acá tienes tu célula. ¿Esto está adentro o afuera?
de la célula? Afuera. ¿Mm? ¿Afuera? Afuera, ¿verdad? Esto es nuestro citoplasma. Ok. Extendamos un par de filopodios. ¿Esto está adentro o está fuera de la célula? ¿Afuera también? Fuera. Está afuera, ¿verdad? No ha cambiado. Ok, vamos a dibujar una pequeña diferencia. Ok, ¿sigue adentro o sigue afuera? ¿Sigue afuera? Fuera. Ujú. Ok, entonces, para la célula, cuando ustedes hacen esto, ¿Mm? Esto, que es el lumen, ¿verdad? ¿Equivale adentro de la célula o afuera de la célula para eso, en términos prácticos? ¿Adentro ahora que se fagocitó? Ahora se fagocitó, sí, pero te fijas que sigue estando fuera del citoplasma, ¿no? Entonces, la célula le basta simplemente con unir acá y ya está fuera. Entonces, esto es un ambiente que equivale a sacarlo del citoplasma. ¿Sí? ¿Me siguen ahora? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, justamente muchas de las cosas que vamos a ver son fusiones de vesícula, ¿sí?, a la membrana, en que esto que estaba adentro de una vesícula ahora está afuera. ¿Sí? Bien. Entonces entienden cómo cuando algo ingresa al lumen equivale a sacarlo del citoplasma, ¿verdad? Ya hablamos de la superficie. Ustedes saben que existen dos clases de retículo, el retículo endoplasmático liso y rugoso. Vamos a hablar de cuál es cuál, ¿ya? Pero el retículo endoplasmático rugoso se caracteriza porque es capaz de reclutar ribosomas a su superficie, ¿ya? ¿Qué nos indica que reclute ribosomas? ¿Cuál será su función principal? Producir proteínas. Exacto, la síntesis de proteínas. Y aquí lo que vamos a ver principalmente es lo que se llama la translocación cotraduccional, ¿ya? Translocar proteínas hacia el interior del retículo endoplasmático al mismo tiempo que se están traduciendo. ¿Sí? No es el único proceso, pero este es uno de los más importantes. ¿Sí? Ahora, yo no sé si durante lo que vieron de síntesis de proteínas hablaron de proteínas chaperonas. Vamos a volver a retomar ese tema en las clases de degradación de proteínas, pero básicamente las proteínas chaperonas son proteínas que ayudan a que las proteínas, cuando se están formando, adquieran su estructura tridimensional adecuada. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan del artículo? Sí, ya todos debieron haber leído el artículo de proteínas mal formadas. Entonces, ¿se acuerdan de las chaperonas farmacológicas? ¿Verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces, fíjense que tenemos que el retículo endoplásmico liso no posee sitios de unión a ribosomas. Aquí lo que ocurre principalmente es la síntesis de fosfolípidos, la síntesis de membrana. Ocurren fenómenos de metabolismo de azúcares, detoxificación de drogas y almacenamiento de calcio, entre otras cosas. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que habíamos hablado en una clase anterior, ¿verdad? La cantidad de retículo endoplasmático que poseen las células y la característica de fenestrado que tiene. ¿Mm? Esto de túbulos formando ventanas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice? Ok. El retículo endoplasmático, como ustedes ya deben saber, es típico de células eucariontas, en particular también células animales en general, ¿ya?
¿Se acuerdan que vimos que puede haber ciertos grados de membrana dentro de algunos procariontes? Pero el retículo endoplasmático es característico de los eucariontes. ¿Mm? Y vamos a ver que se observan dos grandes tipos de estructura. Por un lado, estas cisternas aplanadas, ¿ya? Y por otro lado, túbulos, que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Está por toda la célula. ¿Ok? Constituye más del 90% de las membranas y el 10% del volumen celular. ¿Ya? Ok. Fíjense, acá yo estaba esperando que apareciera algo, pero que no estaba puesto. Fíjense cómo es la membrana del retículo endoplasmático con respecto a la membrana nuclear. ¿Qué les llama la atención? Que está como, no sé si llamarlo plegada, ¿Mm? o como con esa forma que va haciendo estos surcos. Ujú. Una cosa, ¿te fijas que dónde termina el retículo endoplasmático y comienza la membrana nuclear? No hay No es muy división. distinguible. Exacto, ¿verdad? Son continuos, exacto. Aquí Denise justamente había escrito que la continuidad. Entonces, se fijan que proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplasmático pueden difundir hacia la membrana nuclear. Y se fijan que este espacio entre la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna también equivale a un pedazo del retículo endoplasmático. ¿Mm? Entonces, cuando ocurren fenómenos como la mitosis, en que el núcleo se desensambla, lo que ustedes van a ver es que estos filamentos intermedios llamados láminas, que van a ser fosforilados, se van a desensamblar. Y toda esta membrana que vemos aquí va a pasar al retículo endoplasmático. Y por eso vemos que el núcleo se desensambla. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Profe, me perdí un poco en lo de cuando ya se fosforila la lámina. Ujú. ¿Qué pasaba con, o sea, se disgrega el núcleo y qué pasa con el en relación al retículo? Fíjate que estas láminas están dándote la forma al núcleo, ¿verdad? Y están uniendo a esta membrana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tú sacas este andamiaje? ¿Hacia dónde se van a dirigir estas membranas? Hacia el retículo. Exacto, van a formar parte del retículo. Entonces, cuando tú veas una mitosis, lo que no vas a ver es el núcleo, claro, porque estas membranas nucleares se desplazaron ¿cómo se llama? Al retículo. ¿Mm? Eh, sí, estas dos no me las debiera saltar. De hecho, fíjense, acá tenemos células en células en interfase, ¿ya? Y células en división mitótica. ¿Mm? Estas células, ¿ya? Que son de un blastómeros de una larva de erizo, ¿ya? Han sido transfectadas, ¿ya? Con una proteína, que es una proteína fluorescente verde, GFP, ¿ya? Con una secuencia KDEL, que es una secuencia que mantiene a las proteínas asociadas al retículo endoplasmático, ¿m? Y además reciben una secuencia que las dirige al retículo endoplasmático. Entonces, ¿ustedes se fijan cómo esa proteína fluorescente nos marca el retículo endoplasmático en todas las células? ¿Sí? Podemos ver entonces justamente el retículo endoplasmático. Ahora, ¿qué pasa si yo me pongo no solamente a mirar, sino que me pongo a mirar y aquí comienzo a golpear con un láser tanto que comienzo a romper la molécula fluorescente, lo que se llama un fotoblanqueo? ¿Mm? Fíjense que yo estoy fotoblanqueando esta zona de la larva, ¿verdad? Del blastómero de la larva de erizo. Yo solamente estoy blanqueando aquí. ¿Qué pasa con toda la célula al minuto? Todo se afecta. Toda se afecta, ¿verdad?
¿Por qué si yo solamente estoy blanqueando este punto, esto de acá también se va a blanquear? ¿Porque es continuo? Porque es continuo, en efecto, y porque la proteína que está aquí difunde hacia acá, ¿verdad? Y la proteína que está acá difunde hacia aquí. ¿Sí? Y entonces se va blanqueando, ¿se fijan? Y se blanquea toda la célula. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que pasa cuando las células están en mitosis, y yo hago lo mismo. Estas dos células, estos dos blastómeros dividiéndose. Y yo solamente blanqueo ahí. ¿Dónde se blanquean acá las células? También completas, ¿verdad? Entonces, ¿cambió la dinámica del retículo endoplasmático durante la mitosis? Al parecer no. No, ¿verdad? Exacto. El retículo endoplasmático sigue siendo continuo a lo largo de todas las células y sigue trasplazando proteínas de un lado a otro. ¿Ya? ¿Ok? Esto es un experimento que se llama fotoblanqueo. Entonces, de los retículos endoplasmáticos, bueno, vamos a ver el retículo endoplasmático rugoso, ya que habíamos comentado que se encuentra con regiones tapizadas de ribosomas, y que en general vamos a ver esta estructura con forma de lo que se llaman cisternas. ¿Ya? Ustedes van a decir, ¿por qué dice cisternas si yo aquí veo túbulos? ¿Por qué podría yo decir cisternas si ustedes están viendo túbulos ahí? Esta es una microscopía electrónica, ¿verdad? Proyecten esto en 3 dimensiones. ¿Mm? Es que por el ¿Porque corte no son se puede huecas? ver, pero ¿cómo? Ok, unas son huecas, quizás por el corte, quizás por su tridimensionalidad. Exacto. Fíjense qué es lo que pasa. Si yo lo veo en 3 dimensiones y hago el corte, ¿verdad? Se fijan que aquellos túbulos se van a ver como... ¿Cómo se ven esos túbulos al corte? Circular. Circulares, ¿verdad? ¿Y cómo se ven las cisternas? Que son cisternas aplanadas. Como túbulos alargados, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo esta estructura, tengo que imaginarme que sigue hacia arriba, ¿ya? Y cuando veo esta estructura, tengo que imaginarme que sigue como un tubo también. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que vemos entre el retículo endoplasmático rugoso, que forma estas cisternas, y el retículo endoplasmático liso, que forma túbulos. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa que es bien interesante aquí. ¿Mm? El retículo endoplasmático liso es una zona de las células que son particularmente enriquecida en lípidos. ¿Ya? Si yo viera esta con respecto a esta, me voy a dar cuenta que esta zona tiene más proteínas que esta, en la razón proteína-lípidos. ¿Ya? Y es justamente de la interfaz entre ambas en que salen las vesículas, desde los sitios de salida del retículo endoplasmático, ¿ya? Y desde aquí salen vesículas hacia otros organelos, ¿ya? Ahora, fíjense que esto está por toda la célula, entonces el retículo endoplasmático puede interactuar directamente con otros organelos, ¿m? Sin necesidad solamente de vesículas, ¿sí? Entonces, hay una función en el retículo endoplasmático liso que se caracteriza por ser detoxificadora, ¿ya? Y en ese sentido, aquí cumplen una función, una serie de proteínas que se llaman los citocromos P450, ¿ya? Y los citocromos P450 son proteínas que se dedican a la monooxidación, ¿ya? Agregan un OH o un oxígeno a compuestos. ¿Mm? ¿Por qué puede ser importante unir, ¿ok?
Perdón, profe, ¿cómo se llamaba lo que hacían los citocromos? Oxidación, oxidan. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿por qué podría ser importante oxidar compuestos tóxicos como pesticidas, drogas, cosas por el estilo? Por ejemplo, alguien se fuma un pito de marihuana, ¿verdad? Y le hacen un test de drogas. ¿En dónde se lo hacen? En la orina, ¿no? En la orina, ok. Pero el compuesto activo de la marihuana es liposoluble, el THC, ¿no? Entonces, y la orina es líquido, principalmente agua. Entonces, ¿cómo es que este compuesto liposoluble fue a dar a la orina? Siendo un desecho celular, porque la orina también se utiliza para liberar esos desechos. Ya, pero desecho celular no me dice nada. ¿Mm? O sea, yo estoy diciendo aquí hay una cosa lipídica que pasó a ser soluble. Es ¿Cómo que, hago que no sé, algo... a lo mejor el retículo endoplasmático liso transforma estos compuestos hidrofóbicos, los lípidos, en hidrosolubles. Ajá, ok. ¿Y cómo harías eso? ¿Cuál sería una buena manera de hacer que algo hidrofóbico se hiciera hidrofílico? Quitándole la parte hidrofóbica, no Ujú. sé, separando. Aquí Cristóbal nos tiene la respuesta en el chat. Lo oxidó volviéndolo un compuesto hidrofílico. ¿Ya? Es decir, fíjense qué es lo que, qué es lo que está haciendo. ¿Mm? Los citocromos P450 lo que están haciendo justamente es agregando grupos OH, ¿ok? Al oxidar estos compuestos. ¿Y estos grupos OH son hidrofóbicos o hidrofílicos? Hidrofílicos. Hidrofílico. Hidrofílicos, ¿verdad? Si tiene oxígeno, inmediatamente, o sea, el grupo puede ser que la suma, la resta, no nos dé, pero cuando ya le agregaste OHs, es probable que sea hidrofílico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre va a poder hacer puentes de hidrógeno con el agua. ¿Mm? ¿Sí? Profe, ¿Sí? el THC es ni siquiera es que tenga una parte polar, ¿no? Muy chiquitita, O- muy chica, ya, muy chica. Es principalmente lipídico. ya. ¿Mm? Profe, ¿Sí? ¿qué quiere decir ahí microsomas? Ok. Dame un segundito. Vamos a hacer... Ok. ¿Se fijan que yo les hablé una vez de Charles de Duve, nada que ver, Christian de Duve? Mira las tonteras que uno deja escritas a veces. ¿Ya? Cuando tú tomas una célula y la homogenizas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les hablé un poco de cómo explorar las células con una centrífuga que vimos con Christian de Duve, ¿no? Entonces, si yo hago una separación en que primero centrifugo a baja velocidad, obtengo los núcleos, después a una velocidad un poquito mayor, obtengo mitocondrias y otros organelos, y posteriormente hago una velocidad de una centrifugación de muy alta centrifugación, y obtengo ahí lo que son pedacitos de retículo endoplásmico, ¿ya? Esos son lo que llamamos microsomas. Y tenemos microsomas ligeros y microsomas livianos. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la diferencia entre los microsomas ligeros y los microsomas pesados? Son todos fragmentos de retículo endoplasmático. Si son del retículo endoplasmático liso o rugoso, Exactamente. ¿Y cuáles crees tú que van a ser pesados? los del rugoso. Exactamente, porque tienes acoplado este tremendo complejo que es el ribosoma.
¿Ok? Entonces, esos son los microsomas. Bueno, ahí se repite eso. Profe, ¿me lo puede repetir? Y dale con chance tú. Fíjate, tú homogenizas un tejido o un grupo o un cultivo de células, ¿ya? Y comienzas a centrifugar. Haces lo que llamamos centrifugación diferencial, ¿ya? La primera velocidad, que es una velocidad de 500 G por 10 minutos, lo que va a depositar en el fondo del tubo van a ser células completas o núcleos, ¿ya? La segunda centrifugación que tú hagas, que va a ser ya de 15.000 revoluciones por minuto, 15.000 G por 5 minutos, fíjate que ahora se van a depositar en el fondo mitocondrias, lisosomas, ¿ok? Y otras cosas grandes. Y cuando hagas ya una centrifugación, una ultracentrifugación, es decir, haciendo girar esto tan rápido que la fuerza centrífuga te genere el equivalente a 100.000 veces la fuerza de gravedad, lo que se va a depositar después de una hora van a ser el retículo endoplasmático. Esos son los microsomas. ¿Ya? ¿Quedó claro ahora? Serían como todos esos compuestos que caen al final. Al final. Lo que pasa es que tú puedes seguir haciendo esto. O sea, tú puedes sacar microsomas acá, ¿ok? Que obtienes justamente el retículo endoplasmático en pedacitos, ¿ya? Y las vesículas, y puedes volverlo a hacer y obtener ribosomas, virus y moléculas gigantes, ¿ya? O sea, puedes repetirlo de nuevo por más tiempo. ¿Mm? ¿Sí? Ya. Profe, ¿Sí? a mí me quedó una duda con la oxidación, ¿Sí? que no entiendo por qué la oxidación detoxifica. Por varias cosas. La primera es que cuando tú tomas un compuesto y lo oxidas, deja de ser liposoluble, ¿verdad? Eso quiere decir que lo puedes diluir en el agua, en la sangre, y al pasarlo por la orina, o sea, al pasarlo por el riñón, lo filtras y se va en la orina. ¿Sí? Ya, Esa es gracias. una forma. Pero además, cuando algo se oxida, si fuera un tóxico, y tú lo oxidas, ¿seguiría siendo igual? No, No, ¿verdad? porque Ahora, hay muchos fármacos y muchos elementos así, que no son efectivos hasta que no son procesados de esta manera. ¿Ya? Entonces, necesitas determinar cómo es el metabolismo de cada fármaco o de cada compuesto antes de saber en qué momento es activo. ¿Mm? Por darte un ejemplo, tú le inyectas morfina a una persona, le anestesias el cuerpo. Si tú le inyectas heroína, la heroína traspasa la barrera hematoencefálica, ¿ok? Y actúa sobre el cerebro, a diferencia de la morfina. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando atraviesa la barrera hematoencefálica, en el cerebro es oxidada y modificada y convertida en morfina. ¿Ya? Entonces, en los dos lugares lo que tienes funcionando es morfina, solamente que una puede pasar a través de esta barrera hematoencefálica y la otra no. ¿Ya? Entonces es el metabolismo del fármaco el que te va a dar el resultado final. ¿Mm? Y ese es el que puede ser funcional o no. ¿Sí? Y fíjense que para que esto ocurra, tenemos una enzima que es la citocromo P450 oxioreductasa, ¿ya? La cual entrega electrones justamente, ¿okay? La P450 reductasa
entrega electrones a múltiples citocromos P450, ¿ok? Y entre otras, entrega electrones a la oxidasa de los grupos hemo, ¿ya? O GEM. Y estos grupos que vemos acá, el grupo GEM, que es altamente rico en hierro, son productos de degradación de la hemoglobina, ¿sí? Y el hecho es que para degradarlos hay que oxidarlos, y eso genera un compuesto, por un lado libera hierro, el cual va a ser reciclado, y por otro lado produce esto que se llama la biliverdina, ¿sí? Y la biliverdina después va a volver a ser oxidada a bilirrubina. ¿Mm? ¿Y eso qué forman? ¿Quién sabe cómo se llaman estos que bilirrubina y biliverdina? ¿Qué son estos? ¿No les suena para nada? Fuera de la No. canción de que... ¿Mm? Son cosas que se encuentran en el hígado igual. O sea, hay Ajá, enfermedades. Sí, a bilis. en la Es bilis, la bilis exacto. para emulsionar grasa, creo. Exacto. ¿Ok? La bilirrubina y la biliverdina, no tanto la bilirrubina, más bien, es liberada a través de la vesícula biliar, ¿ya? Al tracto digestivo y funciona justamente como un emulsionante de grasas. Pero se dan cuenta, ¿qué pasa cuando vemos que a alguien, como decía la canción, le sube la bilirrubina? ¿Qué es lo que nos está Ponen indicando? amarillos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos indica? ¿Está todo bien? ¿La persona está tiquitaca? Que les está Mm. fallando el hígado. Exactamente, tiene una falla hepática. ¿Mm? Profe, ¿y por qué después en esa misma canción dice algo de a tomar café? ¿Qué tiene que ver? Pregunta sería, no me deja Ni dormir por la idea. noche. No sé. No sé. Lo único que sé es que si alguien le sube la bilirrubina, como dice la canción, no es que esté enamorado, es que se está muriendo. No lo cura la aspirina. No, la aspirina no lo va a curar precisamente. Bueno, ok. Entonces se dan cuenta, esta es una función extremadamente importante del retículo endoplasmático liso. ¿Mm? La otra función muy importante es la síntesis de lípidos en general, ¿ya? Triglicéridos, ácidos grasos, fosfolípidos, triglicéridos, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la más característica de las tres? Es la síntesis de fosfolípidos. ¿Por qué? Porque en el retículo endoplasmático liso estamos viendo que ocurre la síntesis de fosfolípidos de membrana. Voy a tener que adelantar la pausa, porque me estoy quedando sin batería. ¿Qué les parece si volvemos entonces en 5 minutos? ¿Sí? Me parece. Son 10:55, nos juntamos a las 11, ¿les parece? Sí, profe. Bien. Sí.
Profe, ¿está ahí o no?
Bien. ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de estudiar en equipo? ¿Se dan cuenta que entre ustedes se estaban explicando muchísimo mejor? ¿Mm? Exactamente, Cristóbal. Exactamente. ¿Mm? Cuando ustedes estudian en equipo, hacen dos cosas. Por un lado, aclaran las dudas y por otro lado, explican a sus compañeros. ¿Ya? Y cuando ustedes explican, es cuando mejor aprenden. ¿Mm? Así que estudien en equipo. Estudien por su cuenta, sí. Pero después estudien en equipo. ¿Mm? Profe, ¿Sí? perdón, he preguntado mucho, pero me quedó la última duda. O sea, entendí en generalidad lo que explicó por el chat, pero me surgió la confusión con que dijo que la P450 reductasa reducía los citocromos, o sea que le entregaba electrones. Y que luego esa P450, el complejo de citocromo P450, oxidaba ciertos compuestos y también le entregaba electrones. Pero ahí no hay como, no sé si estoy pensando mal yo, Ay, pero como que se me confundió el concepto de oxidación y reducción. Estoy confundido. No, yo me confundí. Yo te estoy confundiendo por bruto, además. Perdón. Cachetada para mí. No se preocupe. No, está bien. No te preocupes, no me estoy cacheteando en serio. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde tenía una diapo con eso? Acá, fíjate. ¿Okay? Fíjate que los citocromos P450, claro, en efecto, andan con electrones extra, ¿ya? Van a formar una molécula de agua y van a tomar un electrón que le va a faltar de acá, de una de las moléculas lipofílicas, y la van a dejar unida al OH. ¿Te fijas? Entonces aquí vamos a tener la formación de una molécula de agua y estas moléculas lipofílicas van a quedar, en vez de un grupo RH, van a quedar con un grupo ROH. ¿Sí? Y este, en vez de ser liposoluble, este es hidrosoluble. ¿Sí? Sí, entiendo, pero el concepto ahí de reducción y oxidación, o sea, ¿cómo estaría el complejo citocromo? ¿Está oxidando o está reduciendo los compuestos? Está oxidando. Pero oxidar no era quitar. Pero fíjate, tienes acá un electrón, ¿verdad? Tienes un electrón, el oxígeno, dos moléculas de oxígeno, ¿verdad? ¿Para dónde va a ir una de estas moléculas de oxígeno? Para el agua. Ok, dos electrones, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Entonces, y acá, uno, acá venías con un electrón, ¿verdad? Sí. Necesitas dos electrones para acá, para formar esta molécula de agua, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacaste el segundo electrón? Porque aquí tienes un solo electrón que te está donando, ¿ok? El citocromo P450 reductasa. Entonces tienes un electrón. ¿A quién le vas a quitar el otro electrón para formar esta molécula de agua? Espera, ¿estamos hablando del citocromo acá o del...? Mira, el citocromo es el que está... el citocromo es una enzima, está catalizando esta reacción, ¿verdad? Está catalizando el quitarle un electrón, ¿ok? Y dejarlo unido a un grupo OH, a este compuesto lipofílico, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí le quedó con un electrón de más, ¿no? Y por este otro lado, de la NADPH y justamente a través de la citocromo P450 reductasa, recibe otro electrón. ¿Sí? Entonces, el citocromo P450, ¿cuántos electrones tiene en este momento? ¿Dos? Dos. Okay. ¿Se puede quedar con los dos electrones? No. No, ¿verdad? Entonces, fíjate, tomó una molécula, tomó un átomo de oxígeno y lo unió para acá, ¿verdad?
¿Y qué va a hacer con el otro átomo de oxígeno y los 2 electrones que le sobran? El oxígeno, ¿cómo funciona el oxígeno? ¿Ok? ¿De qué te sirve el oxígeno en la cadena transportadora de electrones en la mitocondria? ¿Qué es, a final de cuentas? Un aceptor De, electrones. ya, y cuando acepta los electrones, ¿qué forma? Compuesto, molécula, ¿o no? Sí, sí, O- pero forma una molécula en particular. ¿Agua? Agua, Agua. exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estás formando aquí? Agua. Ajá. Entonces, 2 electrones. ¿Me sigues ahora? Sí. ¿Ya? Entonces recibe, el citocromo P450 recibe un electrón de la P450 óxido reductasa. ¿Sí? Y el otro se lo quita, ¿ok?, a una de estas moléculas lipofílicas, oxidándola. ¿Sí? Y esos 2 electrones le sirven para formar esta molécula de agua. ¿Me entendiste ahora? Sí, entonces el complejo de citocromo es entonces un reductor, perdón, un oxidante. Ajá. Sí, ya. Gracias, profe. Está bien. Sí, de eso se trata esto, que ustedes entiendan, no que yo pase materia en cantidades industriales. ¿Eh? Bueno, también, pero no es cierto. Ok. No necesito que se aprendan con detalle la síntesis de fosfolípidos, por favor, entiéndanme esto. ¿Ya? Lo que yo entiendo es que lo que yo necesito es que ustedes entiendan el proceso en general, el mecanismo, ¿ok? ¿Por qué? Tenemos enzimas citosólicas que han sintetizado ácidos grasos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos cuando estábamos hablando del metabolismo lipídico de que los ácidos grasos en general se encontraban en su forma unido al coenzimo A? ¿Verdad? Ácidos grasos CoA. ¿Sí? Fíjense que estos son solubles, porque el CoA básicamente va a funcionar como una molécula anfipática. ¿Sí? Y además están unidos a una proteína carrier de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, estos están en el citoplasma. Aquí tenemos glicerol fosfato. ¿Mm? ¿Les parece que este es liposoluble o hidrosoluble? OH, fosfato. ¿Qué creen? Hidrosoluble. Hidrosoluble, ¿verdad? Con un fosfato así de grande, ¿ok?, con esa proporción de fosfato y oxígeno, esto tiene que ser hidrosoluble. Pero fíjense que estos ácidos grasos que vienen asociados al CoA se van a unir ahora a estos 2 grupos de aquí, ¿verdad? Entonces, estos 2 ácidos grasos CoA y esto nos va a formar justamente esta primera estructura. Un ácido graso aquí, otro ácido graso aquí, un glicerol y un fosfato. ¿Qué es eso? Un fosfolípido. Precisamente, exactamente. El más simple de todos, el ácido fosfatídico, ¿verdad? Ahora, vamos a tener una defosforilación y ahí tenemos diacilglicerol. Acuérdense del diacilglicerol cuando vean transducción de señales. ¿Ok? Déjense anotado ese nombre en algún lugar de la mente para acordarlo después. Y fíjense que acá tenemos colina, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando yo le agrego esta fosfatocolina, fosfatidilcolina aquí? ¿Qué es lo que resulta? Un fosfolípido con colina, ¿verdad? Fosfatidilcolina. Se fijan que todo lo que estamos viendo por encima está ocurriendo del lado citoplasmático, ¿verdad? Entonces, ¿de qué lado del retículo endoplasmático liso se están sintetizando las proteínas? Digo, las proteínas, los fosfolípidos. En la cara citoplasmática, ¿verdad? O sea, la cara citoplasmática podría crecer
mientras que la cara que queda hacia el interior del retículo endoplasmático no crecería. Y ahí juegan un rol justamente estas enzimas, las flipasas. ¿Mm? Porque si no veríamos que el lado citoplasmático crece, mientras que el lado del lumen se va quedando retrasado. Y justamente las flipasas van a hacer este fenómeno. ¿Qué es otra cosa que va a producir esto? Una asimetría de la membrana. Algunos fosfolípidos van a ser flipados y otros no. ¿Sí? Entonces, las dos caras de la membrana no son iguales. ¿Sí? Bueno, otra cosa que también se sintetiza asociado al retículo endoplasmático es el colesterol. No me voy a meter en eso, ¿ya? Eso lo pueden ver en bioquímica con más calma. Otra función del retículo endoplasmático liso es la concentración de calcio, ¿ya? El calcio se encuentra a muy baja concentración en el citoplasma, y eso lo van a ver de nuevo en transducción de señales. En cambio, en el extracelular o en el interior del retículo endoplasmático se encuentra 1000 veces más concentrado. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos eso? Bueno, porque tenemos justamente bombas que van a estar conduciendo calcio contra su gradiente, ¿m? De manera dependiente de ATP. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Cuál es el clásico ejemplo de esto? El retículo sarcoplásmico en la contracción muscular. ¿Ya? Ustedes les pasaron un poco de contracción muscular en el colegio, no me voy a meter en detalle en esto porque o lo vieron con Cristian en citoesqueleto, la contracción muscular. No, no la vimos. ¿No? No se preocupen, en la carrera lo van a ver múltiples veces, así que no es necesario que lo veamos con detalle ahora. Pero solo acuérdense que el calcio, ¿okay?, va a ser liberado desde el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Que si no nos vamos a quedar cortos con el resto del tiempo. Entonces, aquí pasamos a lo que debiera ser el centro de la clase y que nos hemos pasado dándole vueltas a otras cosas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del video que yo les mostré inicialmente? ¿Mm? Un RNA que es une a ribosomas, ¿verdad? Y comienza la síntesis de proteína. Si esta proteína tiene aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos, va a adquirir su estructura tridimensional en el citoplasma, ¿verdad? Ahí tenemos la proteína citoplasmática flotando. ¿Sí? Ahora, existen ciertas secuencias de aminoácidos, ¿ya?, que se llaman péptidos señal. Y ustedes pueden ver acá justamente un péptido señal que se encuentra en el lado carboxilo terminal. Y este péptido señal, ¿okay?, es una secuencia de aminoácidos, ¿okay?, que va a indicar a otras proteínas de que esta proteína debe ser traslocada, ya sea al interior del núcleo, ¿okay?, o puede ser traslocada al interior del peroxisoma, o puede ser traslocada al interior de la mitocondria o del cloroplasto. ¿Sí? Entonces, estos son péptidos señales. ¿Sí? Y hay uno en particular, que fue el primero en ser caracterizado, que es el péptido señal de destinamiento al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Y este péptido se caracteriza porque es una secuencia de unos 12 aminoácidos hidrofóbicos, ¿ya?, que van a hacer que este complejo sea unido al retículo endoplasmático, ¿okay?, y que la proteína siga siendo sintetizada hacia el interior. ¿Ya? Ahora, fíjense aquí, ustedes pueden ver que ese péptido señal ha sido cortado. ¿Ya? Entonces, eso es el procesamiento del péptido señal. Ustedes pueden ver entonces que estas proteínas pueden quedar como proteínas solubles en el interior del retículo endoplasmático, proteínas con un solo paso de transmembrana o proteínas con múltiples dominios de transmembrana. ¿Sí? Y estas después van a seguir al complejo del aparato de Golgi.
Profe, ¿eso es lo Ok. del principio del video que vimos? Exactamente. Ujú. Entonces, fíjense, esto es lo que ocurre. De acá tenemos el ribosoma, ¿verdad? Tenemos la subunidad menor unida acá tenemos la subunidad mayor, aquí tenemos el RNA, y aquí tenemos un complejo, ¿ya? De ribonucleoproteínas que se llama SRP, que es la partícula de reconocimiento de péptido señal. ¿Ok? Entonces, SRP, Signal Peptide. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que pasa con SRP. Se une, intenta unirse al ribosoma, ¿verdad? Pero no encuentra péptido, entonces se suelta. Pero si encuentra un péptido, y este péptido es hidrofóbico, lo reconoce y bloquea al ribosoma. ¿Ya? Ese bloqueo se mantiene hasta que este complejo es reconocido por el receptor de SRP. ¿Ya? Receptor SRP. ¿Ya? Y el receptor de SRP, ¿dónde creen que se encuentra? ¿En el retículo? ¿Mm? En el retículo, En el precisamente. Entonces, fíjense que esta unión del receptor de SRP, ¿ya? Lo que hace es que transfiere todo este complejo del ribosoma y RNA al translocón. ¿Ya? Y esta unión al translocón permite que el translocón ahora se abra, ¿ok? Por la inserción del péptido señal, desplace un grupo de cadenas del translocón y permita entonces ahora la inserción del péptido, ¿ok? Y la inyección del resto de la proteína. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que se sintetizó el péptido señal, se inyectó y ahora viene acá el procesamiento del péptido señal, que es el corte. ¿Sí? Y vemos que la proteína sigue siendo sintetizada hacia el interior, ¿sí? Inyectada. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La translocación cotraduccional. ¿Ya? Profe, ¿cómo se llama esa enzima que es como rosada? Espera un segundo. Esa es la peptidasa del péptido señal. ¿Ya? Ok. Ahora, se los voy a mostrar de otra manera. ¿Por qué? Porque esto surgió en clase con los alumnos de bachillerato. Yo no sé si era muy temprano o qué, pero yo le encontré en algún momento, a ese RP le encontré la cara de Randall. No sé por qué. Dije que les... ¿Se acuerdan de Randall de Monster Inc? Sí, es igual. No sé por qué, pero se lo encontré parecido, ¿no? El Está color, la igualito. forma, La sonrisa y la los dientes que le sonrisa, acompañan. claro. ¿Y a quién agarra Randall? Mike Wazowski. Ay, está muy bueno, profe. ¿Ok? ¿Y quién rescata a Wazowski? Soli, Soli. Ahí tendría que hacerlo agarrando el cuello de Randall, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan? Randall se une a Wazowski para evitar que transfiera... ¿A quién va a transferir hacia esta puerta del retículo endoplasmático? ¿A quién tendría que transferir Wazowski? A la niñita. A mí, ¿verdad? Y esto, el translocador, ¿qué viene a ser? La puerta. ¿Verdad? Así de simple.
Entonces, este es el paso desde un ambiente, podríamos decir el ambiente citoplasmático, el ambiente de los monstruos, a otro ambiente, el ambiente del mundo de Boo. ¿Mm? Profe, ¿Sí? ¿el translocador es lo mismo que la peptidasa del péptido señal? No, son distintas cosas. Son distintas cosas. Porque fíjate, peptidasa es que corta un péptido, ¿verdad? Y translocador es que transloca algo, que lo pasa de un lado a otro. ¿Sí? Bueno, ahí el resto del video. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver cómo Boo ahora comienza a pasar a través de la puerta. ¿Ya? Y para que los papás no se asusten, hay que quitarle el disfraz de monstruo, ¿verdad? Y de eso justamente se encarga la peptidasa del péptido señal. ¿Mm? ¿Qué sería el disfraz? Ahí tienen el disfraz, mira que hay que quitárselo. ¿Ahora quedó claro? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí en todo caso lo tienen resumido un poco más, por si acaso. ¿Ok? Acá tienen las características del péptido señal. Fíjense qué características tiene. ¿Ok? El péptido señal es una secuencia hidrofóbica. ¿Mm? Por eso es que la partícula de reconocimiento del péptido señal la une. ¿Ya? Por eso es que Randall reconoce a Boo. ¿Mm? Por este disfraz de monstruo. Profe, ¿Ok? ¿por qué le sacan el péptido señal? A ver, el péptido señal es hidrofóbico. Entonces, si no lo cortas, la proteína va a quedar asociada al retículo, a la membrana. ¿Mm? ¿Te fijas? Ah, ya. Entonces, por eso es que se corta. Y fíjense otra cosa. Tenemos secuencias acá, tenemos un aminoácido positivo del lado amino terminal, ¿ok? O puede estar también del lado carboxilo terminal. ¿Mm? Ese aminoácido positivo nos va a indicar para qué lado queda el péptido señal. ¿Mm? Entonces, bueno, acá ustedes pueden, estos son los experimentos de Rappaport, ¿ya? ¿Son los de Rappaport? Sí. Que demostró justamente cómo si tú sintetizas las proteínas primero y después le agregas vesículas de retículo endoplasmático, las proteínas no pueden entrar. En cambio, si haces el proceso al mismo tiempo, las proteínas quedan insertas dentro de las vesículas y además son más chicas, pierden el péptido señal. ¿Mm? Acá tienen la estructura de Randall, digo, la partícula de reconocimiento del péptido señal. Fíjense que está compuesto de 4 proteínas, ¿ok? Y un RNA. ¿Ok? Esto es una partícula, no es una proteína porque es justamente una ribonucleoproteína. ¿Ok? Y acá tienen de nuevo el mismo proceso. ¿Ya? Este es el translocador o la puerta, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá abajo el translocón y aquí tienen justamente el ribosoma. ¿Ya? Este complejo translocador, como veíamos en el video, tiene una zona que se puede empujar por el péptido señal. ¿Ya? Y se fijan que el péptido señal, como es hidrofóbico, va a quedar entre estas dos cadenas del translocador. ¿Ya? Es decir, va a quedar abriendo la puerta. Solo para que no se queden con la idea que es el único mecanismo, ¿ok? Existe también una síntesis, o sea, una translocación post-traduccional, ¿ok? ¿Ok? Entonces, esta translocación post-traduccional es dependiente de chaperonas, ¿ya? Ocupa el mismo complejo SEC61 y requiere ATP, ¿ya?
Bueno, Cristóbal, aquí estoy contestando tu pregunta. No todas las proteínas van a ser translocadas al interior del retículo endoplasmático, pero sí la gran mayoría, a través de este sistema. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿y para qué se necesita que entren proteínas al retículo endoplasmático si se supone que este mismo las crea? El rugoso estoy hablando. A ver, ¿cómo es que las crearía si no fuera que se entran desde el ribosoma? Es que eso es lo que me genera confusión, porque se supone que los ribosomas están en el retículo endoplasmático rugoso, pero aquí se muestran como si estuviesen afuera. Ah, lo que pasa es que no es que estén todo el tiempo. Los ribosomas se acoplan al retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Que lo que tiene el retículo endoplasmático rugoso es sitios de unión de ribosomas, pero el ribosoma no está unido todo el tiempo aquí, ¿ya? Ya. ¿Ok? Entonces, este es un proceso que es dinámico, en que el ribosoma se suelta, ¿ok? Captura otro RNA y vuelve, ¿sí? Y esa captura y volver está mediada justamente por SRP, ¿sí? Ahora, estas otras proteínas que son traslocadas post-traduccionalmente, ¿ya? Hay múltiples tipos de ellas, ¿ok? Pero una de las funciones más clásicas son proteínas, por ejemplo, que hayan sido sintetizadas en el citoplasma, por ejemplo, proteínas virales, que vayan a ser traslocadas al retículo endoplasmático para ser presentadas al sistema inmune, ¿ya? ¿Me sigue? Entonces, tenemos un transporte de proteínas entre el retículo endoplasmático y el citoplasma que es bidireccional además. Hay proteínas del retículo endoplasmático que van siendo deslocadas para ser degradadas, ¿ya? Pero lo más común de todo, lo más evidente es este proceso. ¿Sí? Ok. Ante la pregunta que hizo una de ustedes, que era, ¿qué pasa si no cortamos el péptido señal? ¿Se acuerdan que yo les decía que si no cortamos el péptido señal, la proteína podría quedar asociada a la membrana, ¿verdad? Fíjense que si tenemos secuencias parecidas al péptido señal en la mitad de la proteína, ¿qué es lo que va a pasar con esas secuencias? Van a quedar en la membrana. ¿Y cómo se llaman estas zonas? Cuando tenemos una parte, un dominio de la membrana afuera, ¿okay? Un dominio citoplasmático, un dominio que se encuentra en el lumen del citoplasma. ¿Dónde está este dominio? Dominio transmembrana. Es un dominio de transmembrana. ¿Sí? Y se fijan que acá tenemos una proteína que tiene múltiples dominios de transmembrana. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Tenemos la síntesis inicial, ¿ya? Con peptidoseñal incluso que se corta, ¿okay? Pero en la medida que va sintetizándose, llegamos a una secuencia que se llama de tensión de transferencia, en que comenzamos a sintetizar aminoácidos hidrofóbicos, que están codificados por la secuencia del RNA, ¿verdad? Y cuando esa secuencia de aminoácidos hidrofóbicos queda inserta aquí, se va a traslocar para el lado y quedar en la membrana. Y el ribosoma va a seguir sintetizando la proteína, y ahora la proteína va a quedar con dos sitios, ¿verdad? Entonces, esto es justamente la secuencia del péptido señal, que es cortada,
Y aquí tenemos una secuencia que detiene esta transferencia. Y se fijan que de la misma manera que la secuencia del péptido señal se acopló al costado del traslocón, esta secuencia hidrofóbica también se va a acoplar aquí y va a salir para el lado. ¿Sí? Que es lo que veíamos en el video del principio. ¿Sí? Profe, porque se ve que cambia de color, por decirlo así. ¿Por qué cambia de color? Sí. No, porque son distintas. Este es el péptido señal y esta es la señal de detención de transferencia. ¿Sí? Y fíjense, la señal de detención de transferencia puede tener dos disposiciones. ¿Mm? Entonces, si nos vamos hacia el péptido señal, ¿se acuerdan que yo les había mencionado la presencia de estos aminoácidos positivos acá? ¿Ya? Estas secuencias de acá ¿para qué lado va a quedar esta secuencia de detención de transferencia? Va a depender de qué lado tiene el aminoácido. Si está positivo, esto va a quedar mirando hacia el citoplasma. ¿Ya? Y es negativo, va a quedar hacia el lumen del citoplasma. Del lumen del retículo. Profe, ¿Sí? me genera una duda si lo que queda adentro de la membrana es la detención de transferencia o la, ¿cómo se llama? La péptido señal. Lo que queda hacia adentro es el péptido de detención de transferencia. ¿Ya? El péptido señal, fíjate que el péptido señal está al principio. Y es bien clásico que ese se va a procesar, se va a eliminar. ¿Okay? Ahora, ahí hay un punto que se me estaba quedando en el tintero. ¿Mm? Si te fijas, acá tienes una secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Esa secuencia de aminoácidos es específica y es reconocida por la peptidasa. Si tú la pones en otro lugar, la peptidasa del péptido señal la va a cortar. Igual. ¿Ya? ¿Me entiendes? Por eso es que la peptidasa corta aquí, porque reconoce esta secuencia. Si tú la modificas, ¿sí? Genéticamente, entonces la peptidasa no va a reconocer ese sitio de corte y no va a poder efectuar el corte ahí. ¿Mm? ¿Me sigues hasta eso? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Sí. ¿Están todos claros? ¿Están todos claros? Me perdí un poco cuando dijo que iba a tener inhabilidad para cortar la proteína. Ujú. Ahí quedé medio perdida. Ya. Ok, digamos que tú tienes tu RNA, ¿verdad? El RNA va a ser reconocido por el ribosoma y esto va a darnos una secuencia de aminoácidos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me sigues hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces tenemos acá unos cuantos aminoácidos y aquí tenemos lo que va a ser entre 6 y 12 aminoácidos que son el péptido señal. ¿Sí? Y tú aquí tienes una secuencia, más arriba, ¿ya? Que es la secuencia de corte de la peptidasa. ¿Ya? Entonces,
Cuando tú pongas esto en el translocador acá, ¿ok? Y tengas la peptidasa, que va a llegar aquí, esa peptidasa va a reconocer esa secuencia y va a cortar en ese punto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tú le cambias estos aminoácidos? Le pones otro aminoácido distinto. ¿Ok? Entonces cambias esta secuencia. ¿Podrá la peptidasa cortar ahí? No, porque no lo va a reconocer. Exactamente. Entonces quedarías con el péptido señal unido. Quedarías con todo esto unido a tu proteína. ¿Mm? Entonces tu proteína normal sería de este largo. Y tu proteína mutada sería de ese largo más el péptido señal. ¿Sí? Entonces esta sería más Sí, grande. profe. ¿Mm? Sí, eso ya lo entendí, gracias. Perfecto. Mm, Profe, ¿sí? sabe que estaba viendo el Albert y que quería saber si estaba explicado como lo del citocromo y todo eso, pero no lo encuentro por ninguna parte. A ver, en este momento no me acuerdo en qué página está. ¿Ok? ¿Pero está? ¿Cómo? Está. ¿Está? Está. Ya. Y si no, recuérdame, lo buscamos y te pongo una página donde lo encuentres, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Pero no me hagas volver hasta allá. No, sí, es que me quedé medio pejado. Ya, ok, pero no te pegues en eso ahora, eso estudialo después. ¿Ya? Ok. Entonces, esto ya les comenté de cómo un aminoácido puede quedar. Se fijan que si agregamos dos secuencias de detención de transferencia, ¿verdad? Estas van a ser insertadas posteriormente en el translocador y vamos a quedar con proteínas que van a tener múltiples dominios de transmembrana. ¿Mm? ¿Y cómo reconocemos eso? Si miramos la secuencia aminoácidica de una proteína y graficamos los aminoácidos de acuerdo a si son hidrofóbicos o hidrofílicos, ¿ya? En lo que es un gráfico de Kite-Doolittle, ¿ya? Déjame ponerles el... ¿Mm? Kite-Doolittle, ¿ya? Ustedes pueden ver entonces que la secuencia de aminoácidos nos predice, ¿ya? Si van a haber dominios de transmembrana. ¿Ven? ¿Mm? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, sí se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Y vamos hacia el final. La clase termina a las 11:45, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ya. Vamos a terminar con esto. Fíjense que hay una modificación post-traduccional, ¿ya? Que es la glicosilación, ¿ya? En la medida que la proteína va siendo sintetizada, llega a una secuencia, ¿ok? Que va a implicar que esta proteína, la oligosacaril transferasa, oligosacárido, ¿verdad? Transferasa. ¿Qué es lo que hace? Transfiere oligosacáridos, exactamente. ¿Verdad? No mucho más difícil que eso. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hace? Justamente le agrega glicosilaciones, ¿mm?, a la proteína que está siendo sintetizada. Y esto lo hace del lado del retículo endoplasmático. ¿Sí? Entonces ustedes tienen una secuencia que es serina, un aminoácido cualquiera, y asparagina. Se fijan que la asparagina tiene un grupo amino, ¿verdad? Acá al final. Y ese grupo amino,
Entonces es lo que llamamos una glicosilación en N. ¿Mm? Y se fijan que agrega estos dos N-acetilglucosamina y después un grupo de manosas y 3 glucosas. ¿Sí? Esta glicosilación, ¿qué es lo que hace con respecto a toda esta estructura? Resguarda a este aminoácido de ser accesible para proteasas, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, estas son proteínas que van a quedar expuestas hacia afuera de la célula y que están glicosiladas. ¿Sí? Tenemos otro tipo de glicosilación, ¿okay?, que ocurre en serina o treonina y que es la glicosilación en O. Y se fijan cómo tenemos un enlace glicosídico acá. Entonces, a diferencia de esta, la glicosilación en O no es tremendamente ramificada, ¿ya? Pero pueden ser de 4 a 8 residuos de azúcares. ¿Mm? Ahora, después de eso puede ser modificada, pero no lo vamos a ver eso ahora. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con el siguiente proceso, que es el reconocimiento de estas proteínas por chaperonas. ¿Sí? Y estas chaperonas justamente van a reconocer la glicosilación de las proteínas y su grado de glicosilación, ¿ok?, para determinar si esa proteína se encuentra bien conformada. ¿Ya? Y vamos a dejar aquí la clase, ¿ok? Me queda importante que entendieran hasta la glicosilación. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Excelente. Bien. Profe, ¿Sí? yo tengo una última duda. ¿El retículo endoplasmático liso ese solo forma lípidos de membrana, no forma lípidos que sirvan para otra cosa? No, también forma triglicéridos. ¿Ok? Forma el Ya, colesterol gracias. también. Entonces, lo que pasa es que los lípidos en la célula los vas a ver en general asociados a membrana o a gotas lipídicas. ¿Ya? Y eso depende, todas esas derivan del retículo endoplasmático liso. ¿Profe? ¿Sí? ¿La glicolización en N resguardaba al aminoácido de ser accesible para quién? Proteasas. Ah, ya, gracias. Ujú. Piensen en la superficie de los endotelios en el sistema digestivo. ¿Ya? ¿Por qué no son degradadas todas las proteínas de superficie de las células del epitelio intestinal? ¿Mm? Porque están recubiertas de azúcares y de mucinas. ¿Ya? Aún así son degradadas después de un rato, pero por lo menos duran un poco más de tiempo. Bueno. Damas y caballeros, me despido. Ha sido un placer. Espero que para ustedes también, aunque me cabe la duda.